En una noche en que la Ciudad de México parecía llorar con furia, con el cielo rasgado por relámpagos y la lluvia castigando el asfalto, un alma estaba más destrozada que el propio tiempo. Allí, bajo la marquesina de una tienda de lujo cerrada, encogida contra el frío que venía tanto de fuera como de dentro, estaba Mariana. Con apenas 22 años, su mundo se resumía en dos pequeños paquetes de vida que apretaba contra su pecho. Mateo y Tiago, sus gemelos, nacidos en un mundo que ya les negaba un todo. El llanto de ellos era un cuchillo en su corazón, no solo por el hambre, sino porque sabía que estaba a punto de traicionar la promesa más sagrada de una madre. Con los ojos nublados por las lágrimas y el estómago revuelto por la desesperación, miraba los rostros en los coches que pasaban, buscando una señal de compasión, un atisbo de esperanza para tomar la decisión más inhumana de su vida. Elegir cuál de sus hijos tendría un futuro y cuál se quedaría atrás. Fue entonces cuando un haz de luz cortó la oscuridad, deteniéndose junto a la acera. Un coche de lujo, negro e imponente, un contraste brutal con la miseria de aquella escena. Adentro, Alejandro de la Vega no conducía hacia un destino, sino que huía de sus propios recuerdos, de un silencio que gritaba en su mansión vacía. Sus ojos, acostumbrados a cifras millonarias y reuniones de negocios, se fijaron en aquella figura frágil y temblorosa. No vio a una mendiga, vio el retrato puro del abandono, un dolor que, de alguna forma, hacía eco en el suyo. Impulsado por algo que él mismo no comprendía, bajó la ventanilla. Mariana se acercó, el rostro mojado por la lluvia y las lágrimas. «Señor», su voz era un susurro quebrado. «Por favor, acepte a uno de ellos. Salve a mi hijo». Alejandro sintió el impacto de aquellas palabras como un puñetazo. Miró los dos rostros idénticos, tan pequeños e indefensos, y luego los ojos suplicantes de aquella madre. Una furia fría contra la injusticia del mundo y una compasión abrumadora se apoderaron de él. Con una voz firme que cortó el sonido de la tormenta, pronunció la sentencia que lo cambiaría todo. «Nadie se va a separar esta noche. Suban al coche. Los tres». El silencio dentro del coche era más ensordecedor que la tormenta de afuera. Mariana se sentó en el borde del asiento de cuero suave, sintiéndose una intrusa, una mancha de miseria en aquel santuario de lujo. Cada fibra de su ser gritaba que aquello no era real, que en cualquier momento despertaría de vuelta en la acera fría. Abrazaba a Mateo y a Tiago con una fuerza que mezclaba protección y pavor, con miedo de que el hombre a su lado pudiera arrepentirse. Alejandro, por su parte, mantenía los ojos en la carretera, pero toda su conciencia estaba en ella. Sentía la tensión que emanaba de ella, el olor a lluvia y desamparo que se mezclaba con el cuero del coche. Vio cómo intentaba encogerse para no ensuciar la tapicería y una punzada de algo que no sentía desde hacía años, un instinto protector, casi paternal, lo golpeó. Sin desviar la mirada, le dio una orden a su chofer. «Panchito, enciende la calefacción y ve con calma». El viaje pareció durar una eternidad, y un abrir y cerrar de ojos al mismo tiempo, hasta que unas imponentes puertas de hierro se abrieron para dar paso al coche, revelando una mansión que más parecía un palacio salido de un cuento de hadas. Para Mariana, era como entrar en otro universo, un lugar que ni siquiera sabía que existía de verdad. Apenas entraron, el calor del ambiente la abrazó y la inmensidad de la casa la intimidó. Alejandro la condujo adentro con un gesto contenido, su presencia llenando el vasto vestíbulo. Dio órdenes rápidas y precisas a una empleada que apareció como por arte de magia, hablando de habitaciones, ropa, comida y de una doctora en camino. Mariana, temblorosa y abrumada por tanta amabilidad inesperada, finalmente encontró su voz. «¿Por qué?», susurró, mirando a aquel hombre cuyo rostro era una máscara de seriedad. «¿Por qué está
¿Haciendo todo esto por mí? Alejandro se volvió y por primera vez ella vio una fisura en su armadura. Sus ojos se encontraron con los de ella, cargados de un dolor antiguo. Porque sé lo que es perderlo todo en una noche de tormenta y porque ningún niño merece empezar la vida siendo una apuesta. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un peso que Mariana no podía comprender, pero que su corazón sintió. Antes de que pudiera responder, una señora de apariencia amable, la gobernanta de la casa, la guió por un suntuoso pasillo hasta una habitación de huéspedes que era más grande que todo el apartamento donde había vivido. Había una chimenea encendida, una cama con una montaña de almohadas y al lado 2 cunas de madera clara, ya preparadas y listas. La visión de aquel puerto seguro fue el golpe final a su resistencia. Con manos temblorosas, Mariana acostó a sus hijos, uno en cada cuna, por primera vez en un lugar limpio, cálido y seguro. Las lágrimas que antes eran de desesperación, ahora rodaban por su rostro en un silencio de puro alivio y gratitud. Tocó las sábanas suaves, sintiendo la textura de la esperanza, mientras la gobernanta, con un cariño maternal, la envolvía en un albornoz afelpado, susurrando: «Descansa, hija mía, los angelitos están en casa ahora». Poco tiempo después llegó la doctora Sofía, una mujer de mirada serena y manos competentes que examinó a los gemelos con una delicadeza que calmó el resto de los miedos de Mariana. Mientras la doctora trabajaba, Alejandro observaba desde la puerta un centinela silencioso. No quería invadir aquel espacio de intimidad, pero era incapaz de alejarse. Ver aquellas 2 vidas frágiles siendo cuidadas bajo su techo removía heridas que él creía cicatrizadas, despertando un sentimiento de propósito que hacía mucho no sentía. La doctora sonrió a Mariana. Su voz era un bálsamo. Son pequeños, pero son luchadores, fuertes como su madre. Por primera vez en meses, Mariana sintió una chispa de orgullo. Cuando la doctora se fue, Alejandro entró en la habitación con la mirada fija en las cunas. «Hiciste lo correcto», dijo él, la voz más suave que antes. «Los protegiste. Ahora duerme. Mañana será un nuevo día y tendremos mucho de qué hablar». Mariana despertó con el suave sonido de la respiración de sus hijos, un sonido que, por primera vez, no iba acompañado por el rugido de su propio estómago vacío o por el frío cortante de un refugio improvisado. La luz del sol entraba por una ventana inmensa, revelando una habitación bañada en tonos crema y dorados. Por un instante, el pánico la dominó, la certeza de que todo no había sido más que un sueño febril, pero entonces vio las 2 cunas y la realidad la golpeó con la fuerza de una ola. Estaba a salvo, sus hijos estaban a salvo. Una gratitud inmensa por aquel extraño enigmático la inundó, pero justo después vino la vergüenza, caliente y sofocante. ¿Qué estaba haciendo ella allí? Ella, con su ropa gastada y su alma herida, en aquel castillo de perfección. Era un error, una pieza que no encajaba, y el miedo de que en cualquier momento la puerta se abriera y fuera expulsada de vuelta a la tormenta era casi tan doloroso como el propio hambre. Más tarde, después de un desayuno servido en la habitación que apenas pudo tocar, Alejandro pidió verla. La encontró sentada cerca de la ventana, con un gemelo en cada brazo, como si temiera que alguien pudiera llevárselos. No se anduvo con rodeos, su voz era la de un hombre acostumbrado a mandar, pero había un cuidado en su tono que la desarmaba. Le ofreció no solo un techo, sino un futuro, una pequeña casa de huéspedes dentro de la propiedad para que tuviera privacidad, todos los gastos pagados, y lo más impactante de todo, una oportunidad de formación y un empleo en su empresa tan pronto como se sintiera lista. Mariana lo escuchaba, atónita, el corazón latiendo descontroladamente. Aquello era demasiado, era imposible,
Nadie daba tanto sin querer algo a cambio. Pero, ¿por qué? Logró preguntar con la voz entrecortada. ¿Qué quiere usted a cambio de todo esto? Alejandro la miró fijamente, su mirada intensa. No quiero nada que no puedas dar. Quiero tu palabra de que lucharás por ellos y por ti. Considéralo una inversión. La vida me ha quitado mucho y solo estoy reequilibrando la balanza. Las semanas que siguieron fueron como aprender a respirar de nuevo. Mariana y los gemelos se instalaron en una encantadora casa de huéspedes en la parte trasera de la propiedad, un refugio de paz donde pudo, por primera vez, ser simplemente madre, sin el terror constante de la supervivencia. Poco a poco, una rutina de tomas, baños y canciones de cuna sustituyó la antigua rutina de miedo e incertidumbre. La ayuda llegaba de todos lados, no de forma piadosa, sino con un cariño genuino. Panchito, el chófer, siempre llegaba con una sonrisa y alguna golosina, tratando a los gemelos como si fueran sus sobrinos. Y doña Rosa, la gobernanta de corazón, el gigante, aparecía todos los días con una olla de comida casera y consejos de quien ya ha criado a 3 hijos, tratando a Mariana con una ternura que le recordaba a su difunta madre. Por primera vez en su vida, Mariana no estaba sola. Estaba rodeada por una muralla de afecto, observando de lejos la figura de Alejandro, el arquitecto distante y silencioso de su milagro. Mientras la paz florecía en el pequeño mundo de Mariana, nubes de tormenta se formaban en la cima del imperio de la Vega. Fue en 1900, una tarde de cielo azul, cuando Bárbara, la exprometida de Alejandro, irrumpió en su despacho presidencial como un huracán de seda y veneno. Elegante, furiosa y con los ojos ardiendo de celos, no midió sus palabras. ¿Qué significa esto, Alejandro? Toda la ciudad está comentando que has recogido a una indigente de la calle, con 2 hijos. ¿Qué tipo de caridad enfermiza es esta? ¿Estás intentando arruinar nuestro nombre? A su lado, Ricardo, el director financiero, mantenía una sonrisa pulida, pero sus ojos eran fríos como el acero. Bárbara tiene razón, Alejandro, dijo él, con la voz mansa de una serpiente. Piensa en la imagen de la empresa, una mujer sin referencias, viviendo en tu propiedad. Es un riesgo que no podemos permitirnos. La prensa puede convertir esto en un circo. Alejandro los fulminó a los 2 con la mirada. Su voz era una cuchilla de hielo. Mi vida personal no está abierta a discusión. Y el único riesgo que veo aquí es la falta de humanidad de ustedes. El asunto está cerrado. El rechazo categórico selló su destino. En ese momento, Bárbara y Ricardo intercambiaron una mirada cómplice, y una alianza profana fue forjada en las sombras de la ambición y la venganza. Pasados casi 2 meses, la fuerza que la doctora Sofía había mencionado comenzó a pulsar en las venas de Mariana. La seguridad, la alimentación y las noches de sueño tranquilo hicieron más que solo restaurar su salud. Despertaron una dignidad que ella creía haber perdido para siempre. Vivir de la caridad de Alejandro, por más noble que fuera, comenzó a pesar en su conciencia. No quería ser una carga, un proyecto de filantropía. Quería honrar la apuesta que él había hecho por ella. Una noche, después de acostar a los gemelos, respiró hondo, reunió cada gramo de coraje que poseía y caminó hasta la casa principal. Encontró a Alejandro en su biblioteca, rodeado de libros y del silencio imponente del lugar. «Señor de la Vega», dijo, con la voz un poco temblorosa, «quería agradecerle por todo, una vez más, y decirle que estoy lista para empezar a trabajar. Quiero merecer esta oportunidad». Alejandro levantó la vista de sus papeles, genuinamente sorprendido. Esperaba que ella necesitara más tiempo, quizás meses, para recuperarse del trauma. Pero al mirarla no vio a la mujer frágil de la noche de la tormenta. Vio una determinación silenciosa, una llama de orgullo en sus ojos que le pareció increíblemente admirable.
Un sentimiento de satisfacción más profundo que el cierre de cualquier negocio millonario lo llenó. «Me alegra oír eso, Mariana», dijo él, su formalidad habitual rompiéndose ligeramente. Se levantó y se acercó un paso. «¿Cómo están los niños?». El rostro de Mariana se iluminó instantáneamente al hablar de sus hijos, describiendo cómo Mateo ya intentaba balbucear y cómo Tiago tenía la sonrisa más dulce del mundo. Alejandro la escuchaba, fascinado, y una pequeña, casi imperceptible sonrisa apareció en sus labios. Mientras ella se daba la vuelta para «salir», la llamó. «Mariana, por favor, no me llames señor de la Vega. Mi nombre es Alejandro». En ese instante, algo cambió. La barrera entre el Salvador y la rescatada comenzó a derrumbarse, dando lugar a un hombre y una mujer. El primer día de Mariana en el grupo de la Vega fue como ser arrojada a un océano de tiburones. El imponente edificio, todo de cristal y acero, parecía frío y hostil. Al entrar en el vestíbulo, sintió decenas de miradas sobre sí, evaluando su ropa sencilla, su cabello recogido en un moño funcional, su aura de quien no pertenecía a aquel lugar. Eran miradas que la despojaban de su nueva dignidad y le recordaban de dónde venía. Oyó susurros disimulados y risitas crueles que la hicieron querer correr de vuelta a la seguridad de la casa de huéspedes y al abrazo de sus hijos. Pero entonces recordó sus rostros, su futuro y la promesa que se había hecho a sí misma. Enderezó los hombros y caminó con una firmeza que no sentía, cada paso una pequeña victoria contra el prejuicio silencioso que la recibía. La jefa del departamento de formación, una mujer alineada con los intereses de Ricardo, la trató con una formalidad gélida, dejando claro que la veía solo como un capricho excéntrico del jefe. Mientras Mariana enfrentaba su primera batalla silenciosa, Ricardo y Bárbara movían las piezas en su tablero de maldades. En un restaurante sofisticado y discreto, Ricardo se reunió con un periodista conocido por su apetito por los escándalos y su moral flexible. Con una sonrisa de depredador, Ricardo no hizo acusaciones directas, era más inteligente que eso. Solo sembró la duda, pintando un cuadro preocupante. «Oficialmente, solo estamos velando por la seguridad de nuestro presidente», dijo, deslizando un sobre grueso por la mesa. «Pero extraoficialmente, es una historia extraña, ¿no crees? Una mujer aparece de la nada, en una noche de tormenta, con 2 niños, sin pasado, sin familia, sin referencias. Alejandro tiene un buen corazón, quizás demasiado. Bueno, nuestra única preocupación es que no esté siendo víctima de una estafadora profesional». El periodista sonrió, entendiendo el mensaje. La primera nota, sutil y venenosa, sería plantada esa misma semana, cuestionando la identidad de la misteriosa protegida del magnate. La guerra por la reputación de Mariana había comenzado, y ella ni siquiera sabía que era un soldado. La hostilidad en la oficina, en lugar de quebrar a Mariana, forjó en ella una armadura de determinación. Se sumergió en 1900 el programa de capacitación con un hambre de aprender que sorprendió a todos, incluida a sí misma. Cada hoja de cálculo que organizaba, cada informe que redactaba, era una respuesta silenciosa a los susurros y miradas de desprecio. Habilidades que ni siquiera sabía que poseía, afiladas por la necesidad de sobrevivir en las calles, como la capacidad de leer a las personas y anticipar problemas, resultaron ser talentos valiosos en el mundo corporativo. En pocas semanas ya no era solo la protegida del jefe. Para algunos colegas honestos, pasó a ser la chica callada e increíblemente eficiente que resolvía problemas que nadie más conseguía. Un día, al optimizar una ruta de logística y ahorrar una cantidad considerable para la empresa, su supervisor directo, un hombre justo y ajeno a las intrigas, la elogió frente a todo el equipo. En ese momento,
El calor de aquel reconocimiento sincero fue, para Mariana, más valioso que todo el lujo que la rodeaba. Pero la serpiente que Ricardo y Bárbara habían soltado no tardó en atacar. El primer artículo fue publicado en uno de los portales de chismes más leídos del país, con un titular venenoso: El cuento de hadas misterioso. ¿Quién es la nueva obsesión de Alejandro de la Vega? El texto era una obra maestra de la calumnia, lleno de insinuaciones sobre un pasado sospechoso y fuentes preocupadas por un posible golpe de Estado. La noticia cayó como una bomba en el grupo de la Vega. Mariana sintió el cambio en el aire, incluso antes de ver el titular en el móvil de una colega. Los susurros se convirtieron en miradas abiertas de acusación. La vergüenza la golpeó con fuerza física, haciéndola sentir desnuda y expuesta. Cuando la noticia llegó a Alejandro, su reacción fue volcánica. En su despacho emanaba una furia fría y aterradora. No veía solo un ataque a Mariana, veía una violación de su santuario, un desafío directo a su autoridad. «Quiero el nombre de quien escribió esto y de cada fuente citada», ordenó a su jefe de seguridad, la voz baja y letal. «Y preparen a los abogados. Nadie ataca a mi familia y sale impune». Esa noche, Alejandro no la encontró en la biblioteca, sino en la pequeña sala de la casa de huéspedes. La maleta semiabierta al lado del sofá lo decía todo. Los ojos de Mariana estaban rojos e hinchados, y cuando lo vio, se encogió como si esperara un golpe. «Perdóneme, Alejandro», dijo, la voz entrecortada por la vergüenza. «Ya he recogido mis cosas. No puedo traer este tipo de problemas a su vida. Me iré antes de causar más daño». La visión de aquella maleta y del dolor en su rostro encendió en él una furia protectora que suplantó cualquier otra emoción. Se acercó y, con una amabilidad que contrastaba con la tormenta en su interior, cerró la maleta. «No vas a ninguna parte», dijo él, la voz firme, pero cargada de una emoción que la sorprendió. «No lo entiendes, Mariana. Esto no es sobre ti, es sobre mí. Te están usando para atacarme. Encontraron una debilidad y están atacando. Pero cometieron un error. Tú no eres mi debilidad. Tú y tus hijos son mi fuerza, y vamos a enfrentar esto, juntos». Mientras Alejandro blindaba el corazón de Mariana, en la cocina de la casa principal, la lealtad formaba su propia muralla. Doña Rosa, con las manos en la cintura y el rostro indignado, blandía una copia de la revista como si fuera un arma. «¿Vieron la bajeza de estos cobardes?», le decía a Panchito, que apretaba los puños en señal de acuerdo. «Atacar a una buena chica, una madre que lo único que hace es luchar por sus hijos. Hay que no tener alma». El chófer, cuyo corazón era tan grande como su figura, asintió. «Pues yo digo una cosa, doña Rosa. Si el patrón necesita un aliado fuera de los tribunales, puede contar conmigo. La niña Mari es de la familia ahora, y con nuestra familia nadie se mete». Movida por un impulso de afecto, doña Rosa preparó una bandeja con el caldo preferido de Mariana y caminó ella misma hasta la casa de huéspedes. No ofreció solo comida, ofreció un abrazo apretado y la certeza de que Mariana no estaba sola en aquella guerra. La promesa de juntos que Alejandro había hecho no fue una palabra vacía. En los días que siguieron cambió su postura. Ya no la trataba como una víctima frágil a ser protegida, sino como una aliada en su propia guerra. Por la noche, después de que los gemelos durmieran, la llamaba a la biblioteca, no para dar órdenes, sino para trazar estrategias. Le mostraba las acciones que sus abogados estaban tomando, le explicaba los complejos términos legales y, para su sorpresa, pedía su opinión. Y Mariana, sintiéndose por primera vez en la vida valorada por su inteligencia, comenzó a florecer. Su experiencia en las calles le había dado una percepción aguda para la maldad humana. «Ricardo nunca sonríe con los ojos», observó una noche, «y siempre toca su anillo cuando está a punto de mentir.
Eran detalles que ningún ejecutivo notaría, pero que para Alejandro eran piezas cruciales de un rompecabezas. Pasó a verla de otra forma, no como la mujer que salvó, sino como la mujer fuerte y perspicaz que siempre existió bajo las capas de sufrimiento. Fue en una de esas noches, mientras analizaban una nueva tanda de artículos venenosos, que la atmósfera cambió. Mariana, exhausta, dejó caer la cabeza por un instante y una lágrima silenciosa rodó por su rostro. «Solo tengo miedo por ellos, Alejandro», susurró. «Miedo de que un día lean estas mentiras y sientan vergüenza de mí». La visión de esa lágrima, de esa vulnerabilidad pura en medio de tanta fuerza, rompió la última barrera de autocontrol de Alejandro. Movido por un impulso irresistible, extendió la mano y con el pulgar secó la lágrima de su rostro. El contacto de su piel con la de ella fue como un rayo en cielo sereno. Ambos contuvieron la respiración. Sus ojos se encontraron y el mundo a su alrededor desapareció. Ya no había papeles, ni abogados, ni enemigos. Solo estaba la electricidad de ese contacto, un silencio cargado de todo lo que no se había dicho. Sintió el corazón de ella acelerarse bajo su mano y su propio corazón respondió, latiendo a un ritmo que no reconocía desde hacía años. Alejandro retiró la mano como si hubiera tocado fuego y un silencio denso y extraño se instaló entre ellos. La complicidad de la lucha contra un enemigo común dio paso a una conciencia incómoda y excitante de la presencia del otro. Mariana no podía levantar la vista, sintiendo el rubor apoderarse de su rostro, el corazón martilleando en su pecho una canción de miedo y esperanza. En su mente, un torbellino de preguntas. ¿Qué significó ese toque? ¿Podría un hombre como él, un rey en su castillo, sentir algo por ella, una anónima que rescató de la alcantarilla? Para Alejandro, el caos interno era igualmente violento. Durante años había vivido en un exilio emocional autoimpuesto, y aquella mujer, con su fuerza silenciosa y su vulnerabilidad conmovedora, había demolido sus defensas con una simple mirada. Aquel sentimiento era peligroso, lo asustaba, pero también era lo primero que lo hacía sentirse verdaderamente vivo en mucho tiempo. «Es tarde», dijo finalmente, la voz ronca, rompiendo el hechizo. «Es mejor que descanses». Pero ambos sabían que esa noche el sueño no llegaría fácilmente. Mientras una conexión frágil y poderosa nacía en la biblioteca, el odio tejía su telaraña en el lujoso apartamento de Bárbara. Impaciente, caminaba de un lado a otro, furiosa por la ineficacia de los ataques en los medios. La defiende. Alejandro está actuando como un tonto enamorado y ella sigue allí, en ese pedestal que me prometiste que sería mío. Despotricaba contra Ricardo, que la observaba con una sonrisa fría. «Tranquila, querida, la prensa era solo el aperitivo», dijo, sirviéndose una copa de whisky. «Si la opinión pública no fue suficiente para expulsarla, entonces usaremos algo más. Oficial. Ya he contratado a alguien. Le daremos a nuestra Santa Mariana un pasado, un pequeño registro de pequeños hurtos, quizás una asociación con gente peligrosa, algo que la pinte no como una víctima, sino como una amenaza». Los ojos de Bárbara brillaron con maldad. Ricardo continuó. «Con un historial sucio, podemos llevar la lucha a su terreno, la justicia, y cuestionar si una criminal tiene derecho a criar a 2 niños. La amenaza ahora ya no era contra el honor de Mariana, sino contra su bien más preciado, sus hijos». Los días que siguieron al toque en la biblioteca estuvieron marcados por un baile silencioso y cuidadoso. Las reuniones nocturnas cesaron. Alejandro comenzó a comunicarse con Mariana a través de notas formales o por intermedio de doña Rosa, creando una distancia que hería a ambos más de lo que admitirían. En el trabajo, ella se sumergía en sus tareas con una concentración casi febril, usando la lógica de las hojas de cálculo para silenciar la confusión en su corazón. Él,
por su parte, se volvió aún más implacable en los negocios, un titán de hielo para el mundo exterior, mientras que por dentro libraba una batalla contra la imagen del rostro de ella, del calor de su piel. Pero la atracción entre ellos era como un imán. Por más que se alejaran, sus miradas se buscaban en los pasillos, en encuentros casuales en la propiedad, y en esos breves segundos el mundo se detenía y la verdad de sus sentimientos se decía sin que se pronunciara ninguna palabra. Fue en una tarde de domingo, un día de sol y cielo despejado, que la tregua autoimpuesta se rompió. Alejandro caminaba por el jardín hacia su despacho cuando la vio. Mariana estaba sentada en el césped en una manta de picnic con Mateo y Tiago, que ahora ya balbuceaban e intentaban gatear. Ella reía, un sonido puro y libre que lo golpeó de lleno, y se vio incapaz de seguir su camino. Se acercó y la tensión de los últimos días se disipó como la niebla. Se sentó con ellos y por una hora no fue el magnate y su protegida. Eran solo un hombre y una mujer, observando a dos niños descubrir el mundo. Dejó que Tiago le sujetara el dedo con una fuerza sorprendente mientras le contaba a Mariana sobre sus sueños de infancia. En aquella tarde dorada, bajo la tierna mirada del sol, formaban el retrato perfecto de una familia, un atisbo de una felicidad que parecía, por primera vez, posible. Pero era solo la calma, el silencio engañoso que precede a la más violenta de las tormentas. La paz de aquella tarde en el jardín fue la última bocanada de aire puro antes de sumergirse en aguas oscuras y turbulentas. Apenas 2 días después, mientras Mariana estaba en su escritorio en la empresa, sintiendo por primera vez que pertenecía a ese lugar, su mundo se derrumbó. 2 policías y una mujer de semblante severo, una trabajadora social, entraron en el piso y caminaron directamente hacia ella bajo la mirada atónita de todos sus colegas. El tiempo pareció congelarse. «Mariana García», la voz del oficial sonó como un trueno en el silencio de la oficina. «Estamos investigando una denuncia anónima sobre un pasado criminal y posible negligencia con sus hijos. Tendrá que acompañarnos a la comisaría para dar explicaciones». Cada palabra era un golpe físico. La humillación era absoluta, su peor pesadilla haciéndose realidad frente a todos. Sintió que la sangre huía de su rostro y el único pensamiento que la aterrorizaba era: «Mis hijos, me van a quitar a mis hijos». La noticia llegó a Alejandro en medio de una reunión del consejo, entregada por su asistente con el rostro pálido. Se levantó a mitad de la frase de un director, sin una palabra de disculpa, la mirada transformada en puro hielo. Mientras bajaba en el ascensor privado, la furia aclaraba sus pensamientos, conectando los puntos con una precisión aterradora. La campaña en los medios, los chismes y ahora el ataque legal, usando el propio sistema en su contra. No era obra de aficionados. Era una conspiración, calculada y cruel, y solo había 2 personas en su círculo con el veneno necesario para tal acto: Bárbara y Ricardo. En ese instante, la lucha dejó de ser defensiva. Ya no se trataba de proteger a Mariana, sino de aniquilar a sus enemigos. No solo la defendería, los cazaría. Al llegar a la comisaría, ya no era el empresario, sino un depredador listo para deshacer, pieza por pieza, la vida de quien osó tocar a su familia. En la sala fría y sin ventanas de la comisaría, Mariana sentía que las paredes se cerraban sobre ella. El detective frente a ella era un hombre escéptico, cansado, que le mostró una hoja de papel con acusaciones que parecían salidas de una pesadilla. Hurtos, asociación con criminales, un pasado que no era el suyo, pero que estaba allí, impreso en tinta negra, sellado con una autoridad aterradora. Ella negó, tartamudeó, pero su voz se perdía en la incredulidad. Fue solo cuando se pronunció la palabra negligencia que el fuego se encendió dentro de ella.
El miedo dio paso a una furia sagrada, la furia de una leona protegiendo a sus cachorros. Se levantó, las manos apoyadas en la mesa, y miró al detective a los ojos. «Pasé hambre», dijo la voz temblando de pasión. «Dormí en la calle, temblé de frío, pero mis hijos nunca estuvieron un minuto sin mi calor. Pueden inventar los crímenes que quieran para mí, pero nunca, jamás, se atrevan a cuestionar mi amor por ellos». Mientras Mariana libraba su batalla con el corazón, Alejandro llegaba a la comisaría e iniciaba una guerra con todo su poder. No entró solo. Entró flanqueado por 3 de los abogados más caros y temidos del país. La llegada del escuadrón de La Vega cambió la atmósfera del lugar instantáneamente. El murmullo cesó, los policías se enderezaron y el comisario salió de su despacho a toda prisa. Mientras sus abogados desmantelaban la denuncia, señalando la fragilidad de la prueba y la sospechosa naturaleza anónima de la queja, Alejandro miraba al comisario con una calma letal. Su comisaría está siendo utilizada para una venganza personal, y cuando lo demuestre, me aseguraré de que todos los involucrados paguen. Ahora, lléveme con ella. Simultáneamente, en la mansión, la trabajadora social era recibida por una irreductible doña Rosa, que la guió hasta una habitación impecable donde los gemelos dormían, sanos y serenos, demostrando que la más cruel de las acusaciones era también la más débil de las mentiras. La puerta de la sala de interrogatorios se abrió y no era el detective quien entraba, era Alejandro. Al verlo, todo el aire pareció volver a los pulmones de Mariana y una ola de alivio tan fuerte la golpeó que sus piernas flaquearon. Él no se detuvo en la puerta, atravesó el pequeño espacio en 2 largas zancadas y sostuvo su rostro entre sus manos, forzándola a encontrar su mirada que ardía con una furia protectora. «Estoy aquí», dijo él, la voz baja y vibrante. «¿Me estás escuchando? Ya no estás sola». Las lágrimas que ella había contenido con tanto esfuerzo ahora corrían libremente. Lágrimas ya no de miedo, sino de una gratitud abrumadora. «Van a pagar». «Mariana», continuó, cada palabra un juramento solemne. «Las personas que hicieron esto, que se atrevieron a poner el nombre de tus hijos en medio de esta suciedad, las voy a destruir. Te doy mi palabra». Y en ese momento, en la frialdad de aquella comisaría, Mariana supo que aquel hombre no era solo su salvador, era su campeón, su vengador, y su corazón, sin defensa alguna, se rindió por completo. Mientras tanto, en un bar exclusivo al otro lado de la ciudad, el champán de Bárbara perdía su sabor. Una llamada corta y brusca a Ricardo trajo las malas noticias. El plan había fracasado en su primera y más crucial etapa. «¿Cómo que ha sido liberada?», siseó Bárbara, la voz chillona por la rabia. «Ese ejército de abogados suyos ha puesto la comisaría patas arriba. La acusación de negligencia se ha convertido en una broma y están alegando que los registros son fraudulentos», respondió Ricardo, la irritación evidente en su tono, aunque su mente ya estaba trabajando en el futuro. «Subestimé lo personal que se lo tomaría», admitió, más para sí mismo que para ella. «Pero no te desesperes, Bárbara, el barro ya ha sido arrojado. Su nombre está manchado. El proceso legal puede haber tropezado, pero la guerra por la custodia de los niños, esa guerra apenas está comenzando, y el próximo ataque no será a través de la policía, sino de la justicia familiar». El viaje de regreso a la mansión se hizo en un silencio cargado. Las luces de la ciudad pasaban como borrones por la ventanilla, pero Mariana no veía nada. En su mente, solo el eco de las acusaciones, la frialdad de aquella sala, el terror de casi perderlo todo. Temblaba, un temblor involuntario que nacía en lo profundo de su alma. Alejandro, a su lado, sintió cada vibración de ese miedo. Toda su furia, toda su sed de venganza se aquietó, dando lugar a una necesidad inmensa y dolorosa de consolarla. Sin pensar, extendió la mano en la oscuridad del coche y cubrióla de ella.
No fue un toque de pasión, sino de amparo. Un gesto que decía, sin palabras, estoy aquí, te sostengo, no te caerás. Al sentir el calor y la firmeza de la mano de él, Mariana se permitió derrumbarse por dentro. Entrelazó sus dedos con los de él, aferrándose a esa conexión como a un ancla en medio de su tormenta personal. Al llegar a la casa de huéspedes, lo primero que hizo Mariana fue correr a la habitación de sus hijos. Verlos allí, durmiendo serenamente en sus cunas, ajenos a la maldad del mundo, fue como tomar el primer aliento después de casi ahogarse. Acarició el rostro de Mateo, la manita de Tiago, y el amor abrumador que sentía por ellos lavó todo el veneno de ese día. Doña Rosa y Alejandro observaban desde la puerta, siendo testigos de ese momento sagrado. Y fue allí, velando el sueño de sus hijos, que algo cambió en Mariana para siempre. La víctima asustada que había sido arrastrada fuera de su oficina dio paso a una guerrera. No solo la habían atacado a ella, habían amenazado a sus hijos. Y eso era imperdonable. Hizo un juramento silencioso. Ya no sería una carga a ser defendida. Lucharía al lado de Alejandro, no por gratitud, sino por derecho. Lucharía por su honor y, sobre todo, para asegurarse de que nunca más nadie se atreviera a usar a sus hijos como un arma en su contra. A la mañana siguiente, la mujer que entró en la biblioteca de Alejandro no era la misma que él había rescatado de la lluvia. Había una nueva luz de acero en su mirada. Él estaba al teléfono, dictando órdenes a uno de sus abogados, pero se detuvo en cuanto la vio. Antes de que pudiera preguntar cómo estaba, Mariana lo interrumpió, la voz clara y sin temblores. No voy a ser un peón en este juego, Alejandro. Esta es mi vida, mi nombre y el futuro de mis hijos lo que está en juego. Quiero saber cada paso, quiero estar en cada reunión con los abogados. Necesito luchar, no solo ser defendida. Él la miró, y un orgullo inmenso lo llenó, eclipsando la ira y la preocupación. En ese momento no vio a una protegida, sino a una igual, a una socia. Fue durante la llamada en altavoz con el jefe de su equipo legal que la realidad los golpeó. El abogado fue directo. Van a atacar su acuerdo. Van a pintar a Mariana como su amante, una interesada, y usarán su soltería para argumentar que el ambiente no es estable para los niños. Alejandro escuchó, y una solución, audaz y definitiva, se formó en su mente. Colgó el teléfono y miró a Mariana. Si quieren atacar la naturaleza de nuestra relación, entonces vamos a cambiarla. Vamos a quitarles el arma principal de las manos. Mariana, cásate conmigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan surreales que Mariana pensó que había oído mal. ¿Casarse con él? El shock fue tan grande que dio un paso atrás, el corazón disparado en una mezcla de pánico y algo que no se atrevía a nombrar. Su mente, siempre práctica, procesó la lógica detrás de aquello. Un matrimonio solidificaría su posición, la haría inatacable. La señora de la Vega sería la máxima protección para sus hijos, pero su corazón, que había comenzado a albergar sentimientos tan frágiles y verdaderos por aquel hombre, se rompió un poco. ¿Era solo eso entonces? ¿Un contrato? ¿Un escudo legal? ¿Un matrimonio de conveniencia? Susurró, la voz fallando. Alejandro, al ver el dolor en sus ojos, se dio cuenta de la crudeza de su propuesta. Sí, era una estrategia perfecta, pero al pronunciar las palabras, supo que estaban motivadas por algo mucho más profundo. Sí, respondió. La voz más baja para el mundo sería un escudo, la forma más fuerte de protegerte, de protegernos. Pero la intensidad en su mirada decía lo que su boca no se atrevió a confesar, que para él ese escudo ya tenía la forma exacta de un hogar. Mariana pasó la siguiente hora en un trance, caminando de un lado a otro en la pequeña sala de su casa, el corazón un yunque en su pecho. La propuesta de Alejandro era, al mismo tiempo, la salvación y la condena.
Su mente lógica, la mente de una superviviente, gritaba que era la única respuesta, la jugada maestra que la protegería y principalmente blindaría a sus hijos de cualquier ataque futuro. Un matrimonio, aunque fuera de fachada, la haría intocable, pero su corazón, que tercamente había comenzado a soñar, se encogía de dolor. Vivir a su lado, siendo su esposa solo en el papel, presenciando su vida sin realmente formar parte de ella, sería una tortura diaria. Miró las cunas, los dos milagros que dormían en paz, y la respuesta se volvió clara como el cristal. Sus sentimientos eran un lujo, la seguridad de ellos era una necesidad. Por el futuro de Mateo y Tiago, sacrificaría su propia felicidad 1000 veces. Con la determinación de un soldado yendo a la batalla, volvió a la biblioteca y lo encaró, la voz firme. Acepto. Por mis hijos, acepto ser tu esposa. La respuesta de Alejandro fue inmediata y abrumadora. No era un hombre de medias tintas. En menos de una hora, una nota oficial, elegante e irrefutable, fue disparada por su asesoría de prensa a todos los grandes medios de comunicación del país. El anuncio del compromiso entre el multimillonario Alejandro de la Vega y Mariana García cayó como un meteorito en el mundo social y empresarial, transformando la trama de chismes y escándalo en una historia de amor épica e inesperada. La noticia llegó a los móviles de Bárbara y Ricardo simultáneamente. Bárbara, al leer el titular, soltó un grito de pura furia, rompiendo la copa de cristal que sostenía en la mano. ¿Casarse?, vociferó. Ha perdido el juicio, va a atarse a esa gentuza. Ricardo, por primera vez, sintió el suelo temblar bajo sus pies. Su plan, tan cuidadosamente arquitectado, estaba en ruinas. La batalla por la custodia, que era su gran baza, se había vuelto prácticamente imposible. El desgraciado, murmuró, el odio helando sus venas, ha transformado su mayor debilidad en una fortaleza, pero no existe fortaleza que no pueda ser derribada. La vida de Mariana se transformó de la noche a la mañana en un huracán de lujo y preparativos. La mansión, antes un refugio silencioso, fue invadida por un ejército de organizadores de bodas, diseñadores y joyeros. Se veía probándose vestidos de seda que costaban más de lo que había visto en toda su vida, eligiendo flores exóticas y probándose anillos de diamantes que parecían quemarle la piel. Para el mundo, era la Cenicienta del siglo, viviendo el cuento de hadas definitivo, pero por dentro se sentía una impostora. Cada sonrisa a los organizadores, cada elección que hacía, era parte de una obra de teatro. Al mirarse en el espejo, vestida con un deslumbrante vestido de novia, no se reconoció. Vio solo a un personaje, una mujer adornada con la armadura más bella y cara del mundo, pero cuyo corazón permanecía solitario y asustado. Fue solo cuando Alejandro, despidiendo a un joyero que exhibía piezas ostentosas, eligió para ella una alianza simple y elegante, diciendo, «Esta combina con su fuerza», que sintió un atisbo de verdad en aquella locura. La noche anterior a la ceremonia civil, que se realizaría de forma apresurada y discreta, Alejandro la encontró en el jardín. El aire estaba frío, y la conversación que siguió fue aún más. Necesitaba establecer las reglas de esa nueva realidad para que ella no se sintiera atrapada. «Mariana, nuestro matrimonio será una fortaleza legal, nada más», comenzó él, la voz controlada, empresarial. «Tendrás tu independencia financiera, tu privacidad. No habrá obligaciones. Entre nosotros, nuestras vidas privadas permanecerán así, privadas. Es un contrato para protegerte a ti y a los niños». Cada palabra era dicha para tranquilizarla, para darle seguridad, pero para Mariana cada término de ese acuerdo era un clavo en su corazón. Ella asintió tragándose el dolor. «Entiendo, es lo más correcto». Se dio la vuelta
y caminó hacia su casa, dejándolo atrás, sin que él supiera que, con ese discurso práctico y frío, acababa de confirmar el mayor miedo de ella, el de que, para él, ella era solo una inversión más a ser protegida. El día de la boda amaneció gris, un reflejo perfecto del estado de ánimo de los novios. La ceremonia se llevó a cabo en la sala principal de la mansión, decorada con flores blancas que parecían hermosas y tristes al mismo tiempo. Los únicos invitados eran Panchito y Doña Rosa, cuyos ojos llorosos eran los únicos testigos del amor verdadero que allí existía, aunque no declarado. Ante el juez, Mariana y Alejandro parecían la imagen de la elegancia y la compostura. Pero cuando pronunciaron el acepto, sus corazones gritaban otras verdades. Ella aceptaba el dolor de amarlo en silencio para proteger a sus hijos. Él aceptaba la tortura de tenerla tan cerca y tan lejos, creyendo que era la única forma de mantenerla segura. Cuando el juez dijo, «Puede besar a la novia», el mundo contuvo la respiración. El beso fue breve, un toque casto y fugaz en los labios, pero la corriente eléctrica que pasó entre ellos fue lo suficientemente fuerte como para sacudir los cimientos de ese frío acuerdo que habían sellado. Terminada la ceremonia, un silencio incómodo se instaló. Eran marido y mujer, señor y señora de la Vega, pero la nueva formalidad solo levantaba otro muro entre ellos. Después de los abrazos emocionados de Doña Rosa y Panchito, se encontraron solos en la inmensidad de la sala. Fue Alejandro quien rompió el silencio, la voz sonando extraña, casi demasiado formal. «Nuestra habitación está lista en el ala principal», dijo, sin poder mirarla a los ojos. «Pero sé que prefieres quedarte con los niños. La habitación al lado de la tuya está preparada para mí. Quédate donde te sientas mejor». Se suponía que era un gesto de consideración, pero para Mariana sonó como un despido. «Sí, gracias, me quedo con ellos», respondió en voz baja. Y así fue la noche de bodas de Mariana. Sentada en un sillón entre las dos cunas, con una alianza de oro en el dedo, sintiéndose más sola que nunca. En otra habitación, a pocos metros de distancia, su marido miraba la oscuridad, prisionero de las reglas que él mismo había creado. Las primeras semanas de matrimonio fueron una lección de cómo dos personas pueden compartir un techo y vivir en universos paralelos. Su rutina era un ballet de formalidades y distancias. Desayunaban juntos en la inmensa mesa del comedor, pero el único sonido era el tintineo de los cubiertos en la porcelana. Él salía para el trabajo con un «que tengas un buen día» y ella respondía con un «igualmente». Ambos saludos educados y vacíos. En la empresa ahora era la señora de la Vega, tratada con una reverencia que la hacía sentir aún más una impostora. Doña Rosa y Panchito observaban con el corazón encogido aquella puesta en escena. Dos almas enamoradas atrapadas en una jaula de oro de su propia fabricación. Mariana tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero se acostaba todas las noches en su cama solitaria, sintiendo una pobreza de espíritu que nunca había conocido en las calles. La muralla, de hielo que los separaba, comenzó a agrietarse en una noche de fiebre y llanto. Mateo, uno de los gemelos, ardía en fiebre y no paraba de llorar, un lamento agudo que cortaba el silencio de la noche. Mariana, ya exhausta y al borde del pánico, intentaba de todo para calmarlo, pero nada funcionaba. El sonido del llanto llegó hasta el despacho donde Alejandro intentaba, en vano, concentrarse. Dejando los papeles a un lado, siguió el sonido y la encontró en la habitación. El retrato de la desesperación maternal. Sin decir una palabra, tomó el pequeño cuerpo febril y caliente de los brazos de ella. Sorprendentemente, el llanto del niño disminuyó a un sollozo, como si sintiera la calma y la fuerza de aquel hombre. Juntos, bajo la luz tenue de la lámpara, cuidaron del pequeño, midieron la temperatura, aplicaron compresas frías,
trabajaron en una sincronía silenciosa de padres. Cuando el niño finalmente se durmió, exhausto, en el regazo de Alejandro, los ojos de los dos se encontraron y todas las barreras se derrumbaron. «Gracias», susurró ella. Él la miró, la verdad de sus sentimientos expuesta en su rostro. «Es nuestro hijo, Mariana. Siempre estaré aquí, para ustedes». Aquellas palabras, «es nuestro hijo», fueron la llave que abrió la puerta de la prisión emocional en la que vivían. A partir de esa noche, todo cambió. Las mañanas ya no eran silenciosas. Alejandro ahora tomaba su café en la pequeña cocina de Mariana, y la conversación fluía con una naturalidad que calentaba el alma. Empezó a volver más temprano de la oficina, cambiando las reuniones de fin de tarde por la alfombra de la sala, donde rodaba por el suelo con los gemelos, arrancando carcajadas deliciosas de los bebés y sonrisas radiantes de Mariana. Ella lo observaba, y el amor que sentía por él ya no era algo a temer, sino una certeza que la llenaba y le daba fuerzas. Cenaban juntos todas las noches, ya no por obligación, sino por el deseo genuino de compartir sus vidas. El acuerdo, las reglas, el matrimonio de conveniencia, todo eso fue olvidado, reemplazado por la realidad de una familia que se formaba no por la sangre o por un contrato, sino por un lazo inquebrantable de cuidado y afecto. Pero mientras el amor florecía en los jardines de la mansión de La Vega, el odio de Ricardo y Bárbara buscaba nuevas y más venenosas raíces. Derrotados en el campo legal, decidieron que la nueva guerra se libraría en el territorio más sagrado de todos, la confianza. En un oscuro despacho, Ricardo instruía a su nueva arma, una mujer llamada Lidia, de apariencia inofensiva y un pasado sórdido, contratada para infiltrarse en la mansión como una nueva niñera para los gemelos. «El matrimonio los ha convertido en una fortaleza por fuera», explicó Ricardo, la voz fría como la de una serpiente. «Vamos a implosionarlos desde dentro. Te ganarás la confianza de Mariana y luego comenzarás a plantar el veneno. Pequeñas dudas. Hablarás de un antiguo amor de Alejandro, de secretos que él guarda. Y a él le insinuarás que Mariana ha estado recibiendo llamadas misteriosas de su pasado. Haremos que duden de todo, el uno del otro, y del amor que apenas han comenzado a construir». La nueva amenaza no venía con el ruido de un titular, sino con el silencio de una sonrisa falsa, lista para destruir ese paraíso desde dentro. Lidia llegó a la mansión como un ángel de candor y eficiencia. En pocos días conquistó a todos. Los gemelos sonreían en su regazo. Doña Rosa elogiaba su diligencia y hasta el desconfiado Panchito admitió que la chica parecía de buena cepa. Para Mariana, que se sentía abrumada entre las nuevas responsabilidades como señora de La Vega y el cuidado de los hijos, Lidia pareció una bendición enviada del cielo. Amable, competente y siempre con una sonrisa afable, se volvió rápidamente indispensable, una presencia calmante en la rutina de la casa. Mariana, necesitada de una figura femenina con quien conversar, comenzó a verla casi como una amiga, bajando peligrosamente la guardia. Mal sabía ella que, detrás de ese rostro dulce, los ojos fríos de Lidia eran como las lentes de una cámara, grabando cada detalle, cada vulnerabilidad, cada momento de intimidad de la pareja, para reportar fielmente a su verdadero amo. El primer ataque fue sutil, una gota de veneno en una copa de agua pura. Una tarde, mientras doblaban ropa en la habitación de los niños, Lidia suspiró con una admiración ensayada. «Es tan hermoso ver su amor», dijo. «La forma en que el señor Alejandro la mira a usted es como si finalmente hubiera encontrado la paz después de tanto sufrimiento». El cebo fue lanzado, y Mariana, como era de esperar, mordió. «¿Sufrimiento?», preguntó, la curiosidad más fuerte que la discreción.
Lidia hizo una pausa dramática, como si hubiera hablado de más. Oh, perdóneme. Es que una antigua patrona mía conocía a la familia de su primera esposa, la señora Valeria. Una tragedia lo que le pasó. Por eso a veces él es tan cerrado, ¿sabe? Carga con un dolor muy grande. La mención de una primera esposa que Alejandro nunca había citado golpeó a Mariana como una bofetada. De repente, el silencio de él ya no era un refugio, sino una caja fuerte llena de secretos. La semilla de la duda había sido plantada. La revelación de Lidia, por más que Mariana intentara racionalizarla como un simple chisme, se instaló en su mente como un fantasma. La fácil y cálida intimidad que había crecido entre ella y Alejandro fue súbitamente cubierta por un velo de incertidumbre. Ahora, cuando él se quedaba en silencio mirando al horizonte, ya no veía a un hombre contemplativo. Veía a un viudo enlutado, perdido en recuerdos de los que ella no formaba parte. La pregunta, ¿quién fue Valeria?, ardía en sus labios, pero el miedo la silenciaba. Miedo de confirmar que era solo una sustituta, un remedio para la soledad de él. Por no preguntar, por no confiar en la fuerza de lo que estaban construyendo, permitió que la primera sombra se proyectara sobre su amor, y una pequeña, pero sensible, distancia volvió a instalarse entre los dos corazones que apenas habían aprendido a latir al unísono. Con Mariana, debidamente envenenada por la duda, Lidia se preparó para el segundo acto de su cruel obra. Esperó el momento perfecto, una mañana, cuando Alejandro se despedía para ir al trabajo. Con el rostro contorsionado en una máscara de preocupación, se le acercó. «Señor de la Vega, perdone mi intromisión», comenzó, la voz baja y conspiradora. «Pero he visto a la señora Mariana muy preocupada, atendiendo llamadas a escondidas, hablando en susurros. Parece asustada. Hoy mismo la oí decir, no me busques más. Solo me preocupa que alguien de su pasado la esté molestando». Alejandro, cuyo pasado lo había vuelto alérgico a los secretos y las mentiras, sintió una punzada de hielo en el estómago. Despidió a Lidia con un gesto brusco, su mente repeliendo la insinuación. Pero la semilla, una vez plantada en el suelo fértil de la desconfianza, estaba destinada a germinar. ¿Quién podría estar llamando a Mariana? ¿Y por qué no se lo contaría? El cimiento de confianza que acababan de construir, de repente, sufrió su primera y peligrosa grieta. El veneno no tardó en hacer efecto. Esa misma noche, durante la cena, la atmósfera que antes era de complicidad, ahora estaba pesada, cargada de sospechas. Alejandro, incapaz de contener la ansiedad que lo consumía, intentó abrir una puerta. «Pareces distante, Mariana. Si hay algo, alguien de tu pasado, molestándote, que sepas que puedes contármelo». Él esperaba una confidencia, pero Mariana oyó una acusación velada, un reproche. ¿Cómo se atrevía a pedirle que abriera su pasado mientras mantenía el suyo cerrado bajo 7 llaves? «Solo estoy cansada», respondió ella, la voz fría, levantando un muro instantáneo entre ellos. Para Alejandro, su respuesta evasiva fue la confirmación de sus peores miedos. Se calló, y el resto de la comida se consumió en un silencio glacial. Ambos se sentían traicionados, ambos se sentían heridos, sin darse cuenta de que eran solo marionetas bailando al son de la música tocada por sus enemigos. Lejos de allí, en un despacho con vistas a la ciudad iluminada, Lidia presentaba su informe ante una audiencia satisfecha. «Funcionó mejor de lo esperado», dijo con una sonrisa cruel. Ahora ella lo mira con desconfianza y él está convencido de que esconde algo. La casa, que parecía un nido de amor, hoy parece más un mausoleo. Bárbara rió, un sonido agudo y sin alegría. «Excelente. Quiero que se sienta insegura, que dude de cada gesto de él, que sufra», exclamó, saboreando la venganza. Ricardo, por su parte, mantenía la calma de un jugador de ajedrez a punto de dar jaque mate.
Esto es solo el comienzo, dijo, observando las luces de la ciudad. Deja que se devoren con sus propias dudas, deja que la desconfianza pudra los cimientos de su matrimonio, y cuando estén débiles y aislados el uno del otro, daremos el golpe de gracia. La desconfianza es un ácido que corroe lentamente, y Mariana, consumida por ella, hizo algo que juró nunca hacer. Invadió la privacidad de su marido. Una tarde, guiada por una fuerza que era una mezcla de dolor y necesidad de saber, exploró un ala de la mansión que siempre permanecía cerrada. Encontró una habitación intacta por el tiempo, un santuario polvoriento, y en la pared, sobre la chimenea, la pintura de una mujer de sonrisa deslumbrante y ojos llenos de vida. En un escritorio, dentro de una caja de terciopelo, encontró cartas de amor, escritas con una caligrafía elegante que hablaban de un amor eterno y abrumador. Estaban firmadas por Alejandro y dirigidas a mi amada Valeria. La prueba física de ese amor secreto fue más dolorosa que cualquier chisme. Ella no era la primera, quizás ni siquiera era la única. Era solo la inquilina de un corazón que ya tenía dueña. Con el alma en pedazos, cerró la puerta de ese mausoleo, llevando consigo la certeza de que vivía a la sombra de un fantasma. Esa noche, la represa de dolor de Mariana finalmente se rompió. Cuando Alejandro la confrontó, con la voz tensa por su propia desconfianza, preguntando de nuevo qué era lo que tanto escondía, ella explotó. Su acusación, tan injusta ante lo que ella sentía, fue la chispa que incendió el barril de pólvora. Secretos, escupió las palabras, los ojos brillando con lágrimas de furia y dolor. ¿Tienes el valor de acusarme de tener secretos? Dio un paso adelante, el cuerpo temblando, y pronunció el nombre que se había convertido en un puñal en su pecho. Lo sé, Alejandro, sé lo de Valeria. El nombre de ella, dicho en voz alta en esa casa después de tantos años, tuvo el efecto de un disparo en el silencio. Alejandro se detuvo como si lo hubieran golpeado. Su rostro perdió todo el color, y la máscara de empresario impasible se hizo añicos, revelando a un hombre desnudo en su dolor más antiguo y profundo. La barrera de silencio entre ellos había sido demolida, pero en su lugar se alzaba ahora el fantasma de otra mujer. La acusación de Mariana, nacida de su dolor, quedó suspendida entre ellos. Pero la reacción de Alejandro no fue de rabia o de quien ha sido descubierto en una mentira. Fue de puro y devastador dolor. Retrocedió, la fuerza pareciendo desvanecerse de su cuerpo, y se hundió en el sillón más cercano. Por primera vez, ella lo vio parecer verdaderamente derrotado. Valeria, susurró el nombre como si fuera una oración rota, la voz ronca. No era mi esposa, Mariana. Era mi hermana. La revelación golpeó a Mariana con la fuerza de un maremoto, ahogando toda su rabia en un mar de shock y vergüenza. Él continuó, los ojos perdidos en un pasado distante y doloroso, contando la historia de su hermana menor, la luz de su vida que se enamoró del hombre equivocado. Un hombre encantador por fuera, pero un monstruo por dentro. Un hombre que, en una noche de furia y alcohol, estrelló el coche, quitándole la vida y dejando a Alejandro con una culpa que lo consumía. Desde entonces, esa habitación no es un santuario de amor, dijo, con la voz entrecortada. Es un memorial de mi fracaso. Debería haberla protegido. Al escuchar la verdad, mucho más trágica y terrible de lo que su imaginación celosa podría haber creado, Mariana sintió que el suelo desaparecía. Todo su dolor, su inseguridad, todo pareció tan pequeño y egoísta ante el sufrimiento real de aquel hombre. Vio, con una claridad cegadora, la telaraña de mentiras que Lidia había tejido, la maldad, calculada para usar la herida más profunda de Alejandro en su contra. El amor que sentía por él se transformó en algo aún más grande, una compasión abrumadora, una necesidad visceral de curarlo. Se acercó lentamente y se arrodilló frente a él, tomando sus manos frías entre las suyas.
No es tu culpa, Alejandro, dijo, la voz firme y llena de una certeza que venía del alma. No fracasaste, la amabas. En ese instante, al escuchar esas palabras de absolución que nunca se había permitido sentir, el gran y poderoso Alejandro de la Vega se quebró y lloró, un llanto silencioso, de años de luto contenido, mientras Mariana lo abrazaba, ofreciéndole el perdón que no sabía que necesitaba. El intento de sus enemigos por separarlos había, irónicamente, forjado entre ellos un lazo de intimidad que ninguna mentira podría romper jamás. Esa noche, por primera vez, no hubo habitaciones separadas. Después del llanto y la confesión, quedó una paz profunda, una intimidad forjada en el fuego de la verdad. Él la llevó de la mano hasta la habitación principal, la habitación que debería haber sido de ellos desde el principio. Y allí, en un silencio que lo decía todo, el matrimonio de conveniencia murió para dar paso a una unión de almas. Al compartir con ella la llave de su dolor más secreto, Alejandro le entregó su corazón por completo. Y Mariana, al acoger su dolor con un amor incondicional, curó sus propias heridas de inseguridad. Se durmieron abrazados, no como un arreglo o un contrato, sino como un hombre y una mujer que habían atravesado el infierno de la desconfianza y encontrado el paraíso en la vulnerabilidad del otro. La fortaleza que construyeron para el mundo exterior finalmente encontró su cimiento en el amor verdadero que sentían por dentro. La mañana siguiente amaneció con una nueva luz, la luz de la claridad y la determinación. Ya no había espacio para dudas, solo para la certeza de que habían sido cruelmente manipulados. En la biblioteca, ahora como verdaderos socios y estrategas, unieron las piezas del rompecabezas. Mariana relató, palabra por palabra, la conversación venenosa que había tenido con Lidia sobre Valeria. Alejandro, por su parte, contó sobre la insinuación de las llamadas misteriosas. El patrón era innegable. Lidia no era una niñera, era una espía, una serpiente que Ricardo y Bárbara habían puesto en su nido. La primera reacción de Alejandro fue la furia, el deseo de expulsarla inmediatamente. Pero Mariana, con una frialdad que él nunca había visto en ella, lo detuvo. No, dijo, los ojos brillando con una nueva y peligrosa inteligencia. Si la expulsamos, sabrán que hemos descubierto. Dejemos que piense que su plan está funcionando. Dictemos nosotros lo que ella va a oír y contarles. La guerra ha cambiado, Alejandro. Ahora nosotros llevamos las cartas. El plan de contraataque comenzó la noche siguiente, y el escenario fue el comedor. Con Lidia sirviendo el postre, en una posición perfecta para oírlo todo, la obra comenzó. Alejandro, con el rostro cerrado en una máscara de furia contenida, alzó la voz. «Exijo saber quién es el hombre que te ha estado llamando, Mariana. ¿Crees que soy un tonto?» Mariana, por su parte, abrazó su papel con una intensidad que se sorprendió a sí misma, los ojos llenos de lágrimas ensayadas. «¿Y tú?», replicó, la voz entrecortada. «¿Crees que no sé que pasas las noches mirando el retrato de Valeria? Nunca seré ella, ¿verdad?» Entonces se levantó abruptamente y salió de la sala, llorando, dejando atrás a un Alejandro de apariencia derrotada y a una Lidia que apenas podía contener la sonrisa triunfante. La espía creía estar presenciando el colapso, cuando en realidad solo estaba asistiendo al primer acto de su propia caída. Minutos después, Lidia se escabulló al jardín para hacer su llamada a Ricardo, la voz exultante. «Es el principio del fin. Se están acusando, echándose en cara los secretos. La bomba de tiempo que armamos acaba de explotar», informó, victoriosa. Ricardo y Bárbara, al otro lado de la línea, brindaron por el éxito. Mal sabían ellos que, en ese exacto momento, en el despacho insonorizado de Alejandro, los protagonistas de la pelea se abrazaban, riendo en voz baja. «Has sido una actriz extraordinaria, mi amor».
susurró él, besando la coronilla de ella. Mariana sonrió contra su pecho, sintiendo una ola de poder que nunca había imaginado. Pensaron que podían destruirnos con mentiras, dijo ella, la voz ahora firme y llena de acero. No saben que al hacerlo solo nos enseñaron a luchar juntos, y no vamos a parar hasta que paguen por todo. La presa se había convertido en cazador. La siguiente fase del plan exigió de Mariana una frialdad que no sabía que poseía. Siguiendo las instrucciones de Alejandro, escenificó una serie de llamadas secretas, siempre asegurándose de que Lidia estuviera cerca para oír. En esas llamadas hablaba en clave sobre un dinero antiguo, una deuda a pagar, y finalmente concertó una cita en un café en el 100 centro de la ciudad, un lugar público y concurrido. Sí, estaré allí mañana a las 2 de la tarde, dijo, la voz cargada de una falsa ansiedad. Trae el paquete. Nadie puede saberlo, mucho menos Alejandro. El cebo era perfecto, diseñado para alimentar la narrativa que Ricardo ya había creado en su propia mente, la de que Mariana era una estafadora, a punto de ser desenmascarada por un antiguo cómplice. Lidia, la paloma mensajera del mal, voló al teléfono, entregando a Ricardo la ubicación exacta de su propia trampa. Al día siguiente el escenario estaba montado. Mariana se sentó en una mesa en la terraza del café, el corazón latiendo fuerte, no de miedo, sino de adrenalina. Ella era el cebo, pero sabía que no estaba sola. Discretamente, en un coche al otro lado de la calle, estaba Panchito, con la mirada atenta de un águila. En otra mesa, un detective privado contratado por Alejandro fingía leer un periódico, pero una microcámara en sus gafas lo grababa todo. Exactamente a las 2 apareció Ricardo, intentando mezclarse con la multitud, el rostro exultante de quien está a punto de presenciar la victoria. Vio a Mariana, vio la expectación en su rostro, y sonrió. Fue entonces cuando un hombre se acercó a su mesa. Pero no era un bandido, era el jefe del equipo legal de Alejandro. En el mismo instante, el coche de Panchito maniobró, bloqueando la salida del aparcamiento. La sonrisa de Ricardo se congeló al darse cuenta de que no había paquete con dinero, solo documentos. Él no era el cazador, era la presa, y la trampa acababa de cerrarse. La sonrisa en el rostro de Ricardo se deshizo como cristal astillado en el momento en que se dio cuenta de la coreografía mortal que se desarrollaba a su alrededor. El hombre que se acercaba a Mariana no era un cómplice, sino un abogado impecablemente vestido, y el coche de Panchito, ahora atravesado en la salida, era la puerta de una jaula que acababa de cerrarse. El pánico helado subió por su espina dorsal, pero no había en dónde correr. Fue entonces cuando lo vio. Alejandro no surgió de dentro del café o de un coche, sino de en medio de la multitud, como un fantasma materializado por la más pura furia. Caminaba despacio, cada paso deliberado, los ojos fijos en Ricardo con una intensidad tan fría que parecía quemar. Al detenerse a pocos centímetros de él, la voz de Alejandro no fue un grito, sino un susurro letal, más aterrador que cualquier amenaza. Buscando algo, Ricardo, quizás la prueba final que necesitabas. ¿Para pintar a mi esposa como una estafadora? Déjame ahorrarte el tiempo. Alejandro se inclinó ligeramente y el olor a poder y desprecio era palpable. Lo sé todo. Sé de la espía que pusiste en mi casa, sé del dinero que pagaste al periodista, sé de los registros criminales que falsificaste y, sobre todo, sé de tu alianza enfermiza con Bárbara. Cometiste un error que hombres como tú siempre cometen. Subestimaste a tu oponente, pero tu mayor error no fue subestimarme a mí, fue haber usado a mis hijos como armas. No serás solo despedido, Ricardo. Eso sería demasiado fácil. Voy a destruirte. Voy a usar cada gramo de mi poder para asegurar que tu nombre se convierta en veneno en el mundo de los negocios. Voy a exponer cada pequeño fraude, cada negocio turbio que hayas hecho.
Te voy a transformar en un leproso corporativo. Cuando termine, no serás nada. Esto no es una cuestión de negocios, es personal. Ricardo, pálido y tembloroso, abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Era un rey depuesto, humillado públicamente al ser sutilmente flanqueado por dos guardaespaldas de Alejandro que lo invitaron a retirarse. Tras la patética salida de Ricardo, la tensión en el aire se disipó, y Alejandro caminó hacia Mariana, su rostro transformándose de la máscara de vengador a la de marido y protector. La envolvió en un abrazo apretado, enterrando el rostro en su cabello, inspirando su olor como si fuera el propio aire. «Se acabó», susurró, la voz aún vibrando con la adrenalina. «¡Ya no nos hará daño!». Mariana se aferró a él, sintiendo su cuerpo finalmente relajarse, la victoria trayendo un alivio inmenso, pero también un sabor amargo por la fealdad de esa batalla. De camino de vuelta a la mansión, el silencio en el coche no era de tensión, sino de reflexión. Fue Mariana quien lo rompió, su mente ahora tan estratégica como la de él. Él era el cerebro, pero Bárbara es el odio. No se detendrá solo porque él haya caído. Alejandro le tomó la mano, la mirada, endureciéndose de nuevo. «Tienes razón, y para ella he preparado algo diferente. Ricardo valora el dinero y el poder. Bárbara valora el estatus y la admiración. Le quitaremos su escenario. A partir de mañana haré algunas llamadas. Descubrirá que las invitaciones a los bailes de caridad misteriosamente desaparecerán. Las puertas de los clubes más exclusivos se cerrarán. Las amigas que la adulaban se alejarán por miedo a ofenderme. No la atacaremos directamente, simplemente la borraremos. La convertiremos en un fantasma social, una paria en el mundo que tanto valora. Sin una audiencia para su actuación de maldad, se consumirá en su propio veneno. Era un plan cruel, quirúrgico y perfectamente diseñado para golpear el corazón de la mujer que intentó destruir el corazón de su familia. La venganza de Alejandro contra Bárbara no fue un ataque ruidoso, sino una asfixia lenta y silenciosa, ejecutada con la precisión de un maestro. Bárbara no recibió amenazas ni citaciones judiciales. Simplemente comenzó a desaparecer. Primero, la invitación para el baile anual de beneficencia, el evento más importante de su calendario social, nunca llegó. Cuando llamó, la organizadora, una mujer que antes la trataba como a la realeza, fue evasiva y fría, murmurando excusas sobre una lista de invitados revisada. Después, su mesa fija en el restaurante más de moda de la ciudad estaba perpetuamente reservada. Sus mejores amigas de repente estaban siempre ocupadas. Sus llamadas no eran devueltas, y las sonrisas que recibía en público estaban ahora teñidas de lástima y escarnio. Alejandro no necesitó difamarla. Solo usó su inmensa influencia para cerrar las puertas del mundo que era el único oxígeno de Bárbara. La humillación final llegó cuando intentó entrar en la inauguración de una galería de arte y fue detenida en la puerta, informada de que su nombre no estaba en la lista. Allí, bajo los flashes de los fotógrafos que ahora la miraban con curiosidad mórbida, comprendió la magnitud de su derrota. Él no la destruyó con un golpe, sino que la borró, convirtiéndola en una indigente social, una nulidad en el universo que ella más valoraba. Exiliada de su propio reino, la única compañía de Bárbara era ahora el eco de su propia rabia impotente, un veneno que sin tener dónde ser destilado, comenzaba a consumirla por dentro, día tras día.